Bueno, mis amigos, vamos a ver la tercera parte de lo que hace a las generalidades de la cirugía de cuello y vamos a determinar cuáles son las principales causas de masa tumoral cervical. Vamos a ver que una masa cervical va a ser la causa de diferentes patologías, va a estar producida por diferentes patologías. Las podemos agrupar según aquellos triángulos en que dividimos quirúrgicamente el cuello. Entonces vemos que a nivel del triángulo submentoniano vamos a encontrar todas aquellas patologías que correspondan a afección ganglionar linfática de patología benigna o maligna que se encuentre en el piso de la boca o en los labios o en la lengua. Por ejemplo, el cáncer de labio, el cáncer de lengua, un tumor de piso de la boca, es decir, la angina Ludwig, son todas patologías que asientan a nivel del triángulo submentoniano. Y también el quiste dermoide. El quiste dermoide o el quiste tirogloso, en el caso del quiste dermoide es una patología congénita que resulta de la inclusión de células epiteliales a este nivel en vía intrauterina, que se va a manifestar en los primeros años de la vida como una masa cervical que va aumentando de tamaño, indolora, renitente, blanda, es decir, que se localiza a ese nivel. El quiste tirogloso resulta de ¿se acuerdan cuando se formaba la tiroides que migraba con la pirámide de la Alouette desde la lengua? Bueno, una migración inconclusa de esta pirámide de la Alouette formaría el quiste tirogloso, que también se manifiesta a nivel de helioides de la línea media. Respecto del triángulo digástrico, que era este, vamos a encontrar también adenopatías inflamatorias o metastásicas de todas aquellas patologías que asienten en la cara o bien en las cavidades comunes al cráneo y cara, es decir, fosas nasales, fosa pterigomaxilar, cavidad oral. De esta manera tenemos el tumor del trígono retromolar, cáncer de lengua, cáncer de paladar, cáncer de cavum, es decir, de rinofaringe, de fosas nasales, todo va a asentar a este nivel. Una formación en la cola de la parótida o un cáncer de parótida también se puede manifestar a este nivel, y también patología de la glándula submaxilar que estaría aquí en la fosa submaxilar, ya sea maligna o benigna. Una cialoadenitis, una cialolitiasis también se va a manifestar a este nivel. Respecto del triángulo carotidio superior, vamos a ver que ahí vamos a encontrar el paquete vasculonervioso del cuello, el paquete yugulo-carotidio. Como patologías que representen una masa cervical a este nivel, tenemos que destacar adenopatías metastásicas, principalmente de todo lo que son vías aéreas o aerodigestivas, el tumor vascular del globus carotidio, tumores nerviosos como por ejemplo un schwannoma benigno o maligno, y también el quiste branquial. El quiste branquial resulta del segundo arco branquial, de ese epitelio que recubre el intestino anterior, y se va a manifestar en los primeros años de la vida también como una formación, igual que el quiste dermoide, pero a nivel del borde anterior del esternocleidomastoideo, a este nivel del triángulo carotidio superior. En el triángulo carotidio inferior vamos a encontrar también adenopatías que resulten de tumores de laringe, de faringe, de tráquea cervical, de esófago cervical, todo lo que es tumores de tiroides, ya sea propios de la glándula o metastásicos en los ganglios de la región, y también tumores nerviosos. Y en el triángulo posterior, que es este que nos queda, vamos a ver que es una zona pobre en patología. Generalmente son adenopatías que en realidad es un triángulo que no está muy rico de ganglios, no es una zona muy rica en ganglios, son más que todo perdidos. Y las principales adenopatías van a estar generalmente en los triángulos carotidios, pero bueno, también la podemos encontrar a nivel de este triángulo posterior. Podemos encontrar lesiones nerviosas, es decir, un schwannoma, un meningioma del nervio espinal o de las diferentes fibras nerviosas que están a ese nivel, como por ejemplo el plexo braquial. Y también lesiones congénitas como el linfangioma quístico, que es un quiste que se localiza a nivel de los colectores linfáticos mayores a nivel cervical y que se manifiesta con una obstrucción al flujo linfático y con la consiguiente formación de una masa tumoral linfática. Y algo que no nos tenemos que olvidar es el ganglio de Virchow-Trousseau. El ganglio de Virchow-Trousseau se localiza a nivel supraclavicular y corresponde a un ganglio supraclavicular que se inflama cuando es asiento metastásico
Y en el caso de que sea de patología neoplásica gástrica, se denomina signo de Virchow-Trousseau. Cuando hay un cáncer gástrico por vía linfática del conducto torácico, acuérdense que estos ganglios drenaban, como dijimos en el video anterior, o en el anterior, no me acuerdo cuál, en el conducto torácico. Entonces, por esa vía retrógrada del conducto torácico, se va a hacer una estación metastásica a este nivel. En el cáncer gástrico, signo de Virchow-Trousseau es un clásico de la cirugía, gente, ¿eh? Se lo tienen que acordar. Bien, toda esta patología que representa una masa cervical tiene una distribución de frecuencia. Esta distribución de frecuencia corresponde a lo que se denomina ley de Skandalakis o regla de Skandalakis, regla de los 80-20%. ¿Qué significa esto? Skandalakis, cirujano de cuello, después de estudiar 2519, bueno, más o menos seguramente, tumores laterales de cuello y su etiología, convino en editar una distribución de porcentaje que por lo general corresponde a un 20 o un 80%, como ahora lo vamos a ver. Excluye la patología tiroidea, se excluye la patología tiroidea y se estudian solamente las masas laterales de cuello. Entonces, determinó que el 20% son formaciones o patologías congénitas, mientras que el 80% restantes son adquiridos. Los congénitos pueden ser o un quiste dermoide, o un quiste branquial, o un quiste tirogloso. Dentro de los adquiridos, determinó que el 20% corresponde a la patología benigna, mientras que el 80% corresponde a patología maligna. La patología benigna está representada por adenopatías inflamatorias de cualquier cuadro inflamatorio a nivel de la región, o lipomas, o llanomas benignos, o todo lo que es patología benigna. Los malignos determinó que el 20% son primarios del cuello, mientras que el 80% restante son metástasis de tumores de otras localizaciones. Dentro de los primarios podemos citar un radomiossarcoma, un liposarcoma, el linfoma, un llanoma maligno, etc. Y dentro de las metástasis determinó que el 20% tienen su origen a nivel infraclavicular, mientras que el 80% lo tienen a nivel local por arriba de la clavícula. Dentro de los infraclaviculares determinó 3 cánceres principales que van a ser metástasis en cuello, es decir, colon, pulmón, es decir, no, a saber, colon, pulmón y mama. Y dentro de aquella patología que origina metástasis en cuello, que se encuentra por arriba de la clavícula, tenemos los denominados tumores del tracto aéreo digestivo superior, que están representados en un 95% por el adenocarcinoma y se originan en el tracto aerodigestivo superior, es decir, en fosas nasales, en cavidad oral, en cabum, en todo lo que es faringe, oro e hipofaringe y en laringe, también en tráquea cervical y en esófago cervical. Bueno, gente, hasta acá llegamos. En el video que viene vamos a ver un poco cómo se hace el manejo clínico, cómo se hace el diagnóstico y el tratamiento de una masa cervical, y después veremos un poco de tiroides y ya terminamos con los conceptos generales de lo que es la cirugía de cuello. Y me despido, les dije que iba a cambiar de portada o de foto. Les muestro una foto de la universidad, de la Facultad de Medicina, acá en la Universidad de La Plata. Es muy linda nuestra facultad y la gente también es muy piola. Bueno, un abrazo grande y que estén bien. Chao, hasta luego.